Bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a continuar hoy con el tema que traíamos, gracias a Dios. Gracias a Dios por todo el material complementario que estuvimos estudiando los días anteriores, gracias al pastor Ismar. Y hoy pues vamos a seguir nuestra secuencia de Jesucristo, su vida, sus obras, los principios de operación, ¿verdad? La manera como Él obra. Así es que vamos a ponernos en pie, los que estamos acá presentes, vamos a orar, invitamos a todos en casa a orar con nosotros y que el Señor se magnifique, se glorifique y nuestras vidas sean tocadas una vez más por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por todas tus misericordias. Gracias que una vez más nos permites estar acá, sentados a tu mesa, Señor, dispuestos a comer del pan de tu palabra. Gracias por enseñarnos a estudiar tu palabra. Gracias por abrirnos tu palabra y por abrir nuestro entendimiento, por abrir nuestros ojos, por abrir nuestros oídos. Gracias, Señor, por darte a conocer a nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la experiencia que necesitamos para que tu palabra cobre vida. Gracias, Padre. Tu palabra es el candelero y el Espíritu Santo es el fuego para que la unión de ambos produzcan luz y podamos verte a ti, podamos vernos a nosotros mismos, podamos ver el camino por el que debemos andar. Señor, gracias. Tú nos has traído hasta acá y confiamos en ti que nos vas a llevar hasta el final del camino, Señor. Gracias por la porción que tienes para nosotros hoy de tu maravillosa palabra servida en la mesa. Danos pues nuestro pan de cada día. Señor, bendice tu palabra ungiéndola con tu Espíritu Santo. Bendícenos con ella, toca nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Te lo pedimos y Señor, te damos gracias y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amén, amén, amén. Bueno, podemos sentarnos. Y la semana pasada y la semana anterior a esa reforzamos el principio de la resurrección. Es un principio que había que tocar, así es que gracias a Dios ya lo hicimos. La semana pasada tocamos un poco más acerca de las señales del final, ¿verdad? Cuando fuimos a Mateo, que es 26, por ahí 24, 25, ahí Jesús habla de algunas de las señales, así es que era importante completar toda esa información. Y hoy pues vamos a seguir con nuestra secuencia. Y si se recuerdan, dejamos a Jesús con sus discípulos después de la Santa Cena o de la Última Cena o de la Pascua, camino al Getsemaní. Ahora solo para refrescar algunas cosas, pero estuvimos estudiando cómo al inicio de sus días de ministerio es como que el Señor Jesucristo iba para arriba, ¿verdad? No era su intención, ¿cómo lo digo? Él no trabajó para darse a conocer, todo lo que estaba haciendo era dar a conocer al Padre, y eso tiene suficiente poder de atracción para que la gente empezara a pegársele, para que la gente empezara a seguirlo. Amén. Y nosotros no tenemos que promovernos a nosotros mismos. En el libro de Isaías estaba profetizado de Jesús, cuando dice que Él no alzaría su voz en las plazas, ¿verdad? Ni la haría oír en las calles. Eso significa que Él no vino a hacer propaganda de Él mismo. Amén. Y entonces tenemos que tomar nota de eso. Y tenemos que concentrarnos en dar a conocer su precioso nombre, dar a conocer su persona a otros, y eso tiene el poder suficiente para que la gente se sienta atraída y siga al Señor Jesucristo. Así es que al principio era como que más y más gente se le unía. Por supuesto había de todo, ¿verdad? En esos grupos, ya lo vimos. Estaba el círculo más cercano, el más cercano al Señor Jesucristo, eran Jacobo, Juan y Pedro. Luego teníamos el grupo de los 12 apóstoles o los 12 discípulos más cercanos al Señor. Luego en una ocasión Él envió a 70 a predicar, ¿verdad? En otra ocasión envió a... ¿sí? ¿Cuántos eran? Ya se me olvidó. ¿120? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ok.
Y luego, pues por supuesto, tenemos a la gente que lo seguía por diversas razones. Hay personas que lo seguían porque él les daba de comer. Hay personas que lo seguían porque él vino y los bendijo, sanándolos, liberándolos, haciendo un milagro maravilloso. Y pues ahí estaban las multitudes, ¿verdad? Pero llegó un punto en donde el Señor Jesucristo fijó su rostro para ir a Jerusalén. Y cuando llegó ese momento, el mensaje empezó, pues no a cambiar, pero empezó el Señor Jesucristo a completar, a complementar, a enseñar cosas que todavía no había mencionado. Y esto es el hecho de que era necesario que él padeciera. Y el hecho que era necesario que él fuera entregado para ser crucificado, ¿verdad? Ahí empezó pues esto se lo sumó a todo el mensaje anterior, pero esta es una parte del mensaje muy necesaria. Ya sabemos que en los caminos de Dios hay una balanza. Hay placer en un lado de la balanza, hay dolor en un lado de la balanza. Hay exaltación en un lado de la balanza y hay humillación en el otro lado de la balanza. Y todo es necesario. Y si Jesús es efectivamente nuestro maestro, nuestro Señor, y nosotros estamos siguiendo sus pisadas, igual pues vamos a tener que irnos al lado de la exaltación como al lado de la humillación, ¿verdad? Para que nuestra experiencia sea completa. Del lado de la exaltación se da un crecimiento tremendo en nuestro entendimiento, nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Nos fundamentamos bien. Pero del lado de la humillación, el Señor nos ayuda a vencer, nos ayuda a que se marchite un poco más nuestro orgullo, nuestra mortalidad humana y todas nuestras cosas, ¿verdad?, que definen al ser humano. Así es que, bueno, el Señor Jesucristo ya va camino a Jerusalén. Él iba y venía, ¿verdad? La mayor parte de su ministerio fue en Galilea. Esto es en Israel, esto es al norte de Jerusalén. Pero él pues iba a Jerusalén a celebrar las fiestas, luego regresaba a Galilea, se mantenía en Galilea, iba y venía. Y es tremendo porque todo eso lo hacían a pie, ¿verdad? Bueno, el hecho es que en esta ocasión subió a Jerusalén. Siempre es subir a Jerusalén. Siempre es subir a Jerusalén. Amén. Entonces en esta ocasión subió a Jerusalén y ya no se fue. Se quedó allí. Bueno, pues iba a pasar la noche a Betania, ¿verdad? Con sus amigos, con Lázaro y Marta y María, pero él ya se quedó ahí en Judea. Y entonces pues vimos cómo celebró esta última Pascua con sus discípulos, y el Señor Jesucristo sabía perfectamente bien qué es lo que venía en las horas que sucedían la celebración de esta última Pascua. Y él sabía quién lo iba a entregar también, y él sabía todo lo que iba a pasar. Y además el Señor Jesucristo ya llevaba sobre sí el pecado y la culpa y todas las cosas de los hombres, ya las había empezado a recoger sobre sí. Hay personas que creen que Dios cargó sobre él nuestros pecados hasta que llegó a la cruz, y por supuesto esa es la culminación. Pero ¿se acuerdan cuando sanó a la suegra de Pedro? Yo siempre hago énfasis en ese versículo, porque allí dice que sanó a la suegra de Pedro para que se cumpliera, y Dios echó sobre él todos nuestros pecados. Eso a mí me dice que cada vez que oraba por un enfermo, liberaba a un endemoniado, perdonaba pecados, él se iba echando sobre sí nuestros pecados. Qué precioso es el Señor Jesucristo. Entonces él ya estaba consciente de todo esto, pero aún así viene, y aparte de partir el pan y darle de comer a todos los que estaban con él, incluyendo a Judas, después de comer se levantó, se quitó su manto, se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a todos, incluyendo a Judas. Y luego cantaron, y ya examinamos qué cantaron. Esto lo sabemos pues por la historia. Ellos cantaron todos estos salmos Jalel, ¿verdad? Que son del Salmo 113 al 118 y el Salmo 136. Puede investigarlo desde tiempos inmemoriales, probablemente desde que estuvieron en Babilonia los israelitas por 70 años, que es cuando empezó el sistema de sinagogas y un montón de cosas que todavía existen, o a lo mejor aún antes. Estos eran los salmos que se cantaban cuando celebraban la Pascua. Y la Biblia dice que, y después de haber cantado el himno,
salieron para el Getsemaní. Así es que imagínense ustedes, Jesús sigue sirviéndolos, incluyendo a Judas, que es el que lo va a entregar, y Jesús lo sabía perfectamente bien. Sigue lavándole los pies a sus discípulos, está cantando. Eso les dice que cierto es que Dios lo ungió con óleo de gozo más que a sus compañeros. Y luego va camino al Getsemaní, y lo que estamos estudiando ahorita está en el Evangelio de San Juan. Y camino al Getsemaní, Él se va todo el camino dándoles instrucción, dándoles unas lecciones maravillosas, aprovechando cada minuto, enseñándoles, instruyéndolos, edificándolos en la verdad, mostrándoles el camino. Así es que, bueno, qué ejemplo, ¿verdad? Cierto, Jesús era quien Él era. Pero pues si nuestra meta en la vida es ser un poquito como Él y poder imitarlo un poquito, miren qué tremendo. Yo creo que podemos orar y pedirle al Señor que nos dé ese gozo para que, aunque las cosas estén sombrías, no dejemos de cantar. Y aunque las cosas estén pesadas, no dejemos nosotros de lavarle los pies a los demás y de repartir el pan. Amén. ¿Lo ven? ¿Saben por qué? Nosotros muchas veces pensamos, cuando las cosas se ponen adversas, pensamos, no, pues ahorita no voy a cantar, no, ahorita no voy a servir a los demás, no, ahorita tengo que preocuparme por la situación. Bueno, ¿y desde cuándo la situación está en nuestras manos? Pero cuando hemos crecido en el conocimiento del Señor y nuestra confianza ha crecido, amén, podemos seguir cantando sabiendo que Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo en sus manos, amén. La razón por la que nos preocupamos, ahora no digo que no lo hagamos, yo lo hago todavía y todavía estoy trabajando en ese y muchos lados, buscando madurar un poco más y buscando ver que crezca mi confianza en Dios. Pero cuán automáticamente nos preocupamos y nos afligimos y nos angustiamos, como que eso va a solucionar el problema, como que eso va a cambiar las cosas. Y la verdad es que eso es una demostración de cuánto creemos todavía tener nosotros el control de las cosas. Amén. Entonces todavía puede crecer, pues humanos nunca vamos a dejar de ser, ¿verdad? Pero pues por lo menos podemos mejorar un poquito con el correr del tiempo y estar un poco más reposados y quietos y tranquilos, sabiendo que sea lo que sea, es Dios el que tiene el control. ¿Se acuerdan? Hace poco les hice un diagrama muy elaborado. La pantalla es Dios y ese puntito es toda la creación de Dios. Amén. O sea, no hay ninguna cosa creada que se pueda escapar del control, del dominio, del conocimiento y de la soberanía de Dios. No la hay, no existe, es imposible. Amén. Bueno, el hecho es que ahora van Jesús y sus discípulos camino al Getsemaní y Jesús está dándoles lecciones tremendas. Vimos, hay 5 por lo menos que yo pude puntualizar en los capítulos 14, 15, 16 del Evangelio de Juan. Vimos la primera, y la primera era la promesa de una eternidad con Jesús. Y cuando vamos camino a la crucifixión, cuando vamos camino a la muerte, cuando vamos camino a una noche espiritual, qué maravilla es recordar, estar conscientes que vamos camino a una eternidad con Jesús. Y que si tenemos que morir a algo, o algo tiene que morir en nosotros, o algo nos está mortificando, es porque pues ese es parte del camino para poder disfrutar de toda una eternidad con el Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero la eternidad es un don gratuito. Pues sí, a nivel del atrio, pero ahorita estamos hablando a otro nivel. Amén. Bueno, la segunda grande lección que les dio Jesucristo camino al Getsemaní fue la de la promesa del Espíritu Santo. Así es que vimos todo aquello y qué maravilloso saber que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros. Así es que tenemos nada menos que al Espíritu de Dios haciendo vivir la palabra. Entre otras cosas, dice, Él os recordará todas las cosas. Pues Él no nos puede recordar algo que no hayamos aprendido primero, ¿verdad?
Y de ahí la necesidad de conocer la palabra de Dios, la necesidad de estudiar. Hay personas que creen que los dones del Espíritu Santo sustituyen nuestra necesidad de estudiar la Biblia. Error gravísimo, gravísimo. Mucha de esta gente termina tan desviada porque por no conocer las Escrituras, efectivamente, y no digo que no vengan de Dios las visiones y sueños y cosas que a lo mejor ellos están experimentando, pero se los digo porque pues uno lo ve, uno lo escucha, y de repente Dios les da una visión y la interpretación que le dan a la visión se va totalmente por la tangente. Pero si conocieran las Escrituras, conectarían una cosa con la otra y podrían entender exactamente lo que Dios les está diciendo. Amén. Así es que el Espíritu Santo, entre otras cosas, nos recuerda la verdad que sabemos, la verdad en la que hemos sido instruidos. Amén. Y nos ayuda a hacer la conexión entre la situación que estamos viviendo, la verdad que sabemos, pum, viene la conexión y decimos, esto es, yo sé, ya entendí lo que me está pasando. Dios está en esto y Dios está formando más a Cristo en mi vida. Así es que qué emoción, especialmente cuando vamos camino a algún tipo de crucifixión. Luego, la tercera grande lección que vimos, que está en Juan capítulo 16, es que para poder ir a la casa del Padre hay que padecer. Es lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Cómo lo ponemos acá? Padecer. Para ser salvos no tenemos que padecer nada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Pero la salvación y la casa del Padre, o sea, no son exactamente lo mismo. En un lado de la balanza, sí, por supuesto, pero en el otro lado no. Amén. Una cosa es estar en los nuevos cielos y otra cosa es estar en la nueva Jerusalén por toda la eternidad, ¿sí? Ok, así es que Jesús empieza a decirles. Ahora, Él no solo les está diciendo para que no se preocupen por lo que van a ver que le va a pasar a Él. Él les está enseñando esto para que ellos tomen nota y sepan que si van a seguir al Cordero por donde quiera que va y quieren vivir con el Cordero eternamente en la casa del Padre, pues van a tener que pasar por el camino del padecimiento y de la crucifixión más de alguna vez. Amén. Bueno, entonces creo que sí, esas tres les di. Entonces ahora encontramos otra lección más de las que Jesús les dio, y esta está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, del verso 18 al 25. Y esta la resumo de esta manera. Vamos a ver. Sí, hay un precio que pagar. Precio puse allí. Cuando se trata de la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua, pues nosotros no tenemos que pagar ningún tipo de precio. Todo eso es por don, todo es por gracia, aún las cosas por las que hay que pagar un precio. Porque aún eso es algo que no merecemos. Pero las experiencias fundamentales son por don. Amén. Pero si queremos salir de cimientos, vamos a empezar a descubrir que hay un precio que pagar, ¿verdad? O sea, si vamos a dar un siguiente paso más allá de los fundamentos, más allá de los cimientos, pues algo de nosotros vamos a tener que rendir, algo vamos a tener que entregar, de algo nos vamos a tener que desprender. Y ahí es donde empezamos a descubrir que hay un precio que pagar. Y luego, por supuesto, para que el Señor nos confíe más del conocimiento, el entendimiento de su nombre, pues Él va a tener que probar a ver cuánto de veras queremos, cuánto de veras valoramos ese nombre, cuánto de veras lo amamos como decimos amarlo. Y eso es parte, digamos, de la experiencia de pagar un precio por un mayor conocimiento de su nombre. En el Evangelio, iba a decir el Evangelio de los Hechos, en el libro de los Hechos, cuando Dios
cuando Jesús se encontró con Saulo de Tarso, cuando él iba camino a Damasco con cartas que le dieron todos los sacerdotes para perseguir a los cristianos, ¿se acuerdan que el Señor llamó a Ananías, era, verdad? Sí, y le dijo, oye, ve con Saulo de Tarso. Y Ananías sabía muy bien quién era Saulo de Tarso. Le dijo, Señor, ¿ese es el que persigue a los cristianos? Le dice, no, ve y ora con él. Y le dijo de entrada, le dijo, yo le tengo que mostrar a él cuán necesario le va a hacer padecer por causa de mi nombre. Y miren la revelación de la naturaleza de Cristo que tuvo Pablo, y la gratitud y el amor y el celo y la dedicación a dar a conocer a Jesús que tuvo Pablo. Ahora, eso no existe en una de esas personas indiferentes que no quieren pagar ni 3 centavos por tener más sustancia espiritual. Amén. Pero en una persona que está consciente del costo que ha tenido para su vida, el llegar a tener esa clase de relación con Dios, esa es una persona que va a dar su vida por su relación con Dios, y va a dar la vida porque otros puedan tener una relación con Dios de la misma manera. Me explico con esto, y ya se los he contado. Carlos Spurgeon, en su, creo que es el primer capítulo, no hay que ir muy lejos, en su libro de Discursos a mis estudiantes, pero Spurgeon decía que los mejores siervos que Dios tiene son aquellos que están conscientes del costo que ha tenido para ellos el servir al Señor. Y que cierto es. Amén. En otras palabras, hay un aprecio ahí que no hay en alguien que una vez, hace años, esas son cosas que uno nunca olvida. Yo era nuevito en el Señor, y pues hubo alguien por allí que me ayudó, me acompañó, digamos, en mis primeros pasos, y me contaba de alguien que él conocía, que un día le dijo, fíjate que yo no sé si trabajar o si servir al Señor. A ver, ¿suena bien eso? ¿Cómo les suena? ¿Les sonó bien? ¡Qué vergüenza! Como que servir al Señor es estar en vacaciones pagadas o algo así, ¿verdad? Sí, esos no van a ser los mejores siervos que Dios va a tener. Al contrario, ¿cuánto valor va a tener para ellos el servir al Señor? Pero ¿qué tal alguien que hizo renuncias? Hizo completamente a un lado sus planes, sus propósitos, sus sueños, amén, por la elección consciente y voluntaria de servir al Señor en vez de seguir haciendo estas otras cosas, ¿sí? Así es que hay un precio que pagar. Juan capítulo 15 del 18 al 25. Y parte del precio que hay que pagar voy a poner entre paréntesis. A ver, completemos esto mejor. Precio que pagar. Y parte del precio que debemos pagar es el aborrecimiento de la gente para con nosotros. O sea, no nos vamos a escapar de que más de alguien nos menosprecie. Y es chistoso porque por regla general los principales, como se dice, perseguidores van a ser las personas que tenemos cerca. Leamos y comentamos un poquito más. Juan capítulo 15 del 18 al 25. Esta es otra de las grandes lecciones que Jesús le dio a sus discípulos cuando iban camino de haber celebrado la Pascua al Getsemaní. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Es como que el Señor vino y nos entresacó de aquí están todas las multitudes, y vino con sus pinzas y ¡puc! Me sacó a mí, ¡puc! Lo sacó a usted, ¡puc! Sacó a alguien más, ¡puc! Sacó a alguien más. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Solo el hecho de ya haber sido elegidos por Jesús ya nos hace ser diferentes. Una de las contradicciones más grandes que existe es un cristiano que no sea diferente. Solo el hecho de haber sido redimidos por la sangre divina del Señor Jesucristo ya nos pone en un mundo diferente, en un plano diferente, en un estado diferente. Amén.
todo empieza a ser diferente a partir del día de nuestra salvación. Pero dice, por eso el mundo os aborrece. Por supuesto, empiezan a notar que ya no hablamos igual. Nuestro vocabulario cambia para bien. Empiezan a notar que ya no nos sentimos a gusto y cómodos en los ambientes en los que antes nos sentíamos a gusto y cómodos. Entonces, y no les hemos hecho nada malo, pero empiezan, ¿verdad? Empieza el resentimiento. Y hay otro lado acá. A lo mejor ustedes sufrieron esto también. Quienes comenzaron su carrera cristiana ya aquí en un ambiente como el que hay en este lugar, pues probablemente no padecieron de esto. O a lo mejor sí. Si tienen familia, pues que va a una iglesia determinada en donde pues el nivel es el que sea. Pero cuando el Señor empezó a abrirnos su palabra y a llenarnos del Espíritu Santo y empezamos a experimentar niveles de oración más altos y más profundos, o sea, no nos quedamos sin percibir el aborrecimiento de otros cristianos. Y cuando empezamos a aprender a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas y empezamos a entender el poder que hay en las demostraciones del Espíritu Santo, y cuando Dios empezó a trabajar en nuestros corazones y empezamos a dejar a un lado nuestra pasada manera de vivir y empezamos a a presentarnos de una manera más que reflejara más, ¿verdad? El sitio en donde nos encontrábamos en el Señor Jesucristo. Nunca falta gente cristiana que empieza a decirle a uno cosas, porque pues vamos a encontrar que hay gente que no quiere o simplemente no han sido llamados a caminar como algunos de nosotros sí hemos sido llamados a caminar. Amén. Yo, sin meterme en detalles, pero algunos de ustedes son testigos de eso, años atrás. Pero teníamos reuniones de oración y al día siguiente ahí me tenían sentado haciéndome toda clase de entrevistas de que ¿y por qué oraron así? ¿Y qué pasó? ¿Y hubo una profecía? ¿Y qué dijo? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y no estábamos haciendo nada malo, al contrario, estábamos metiéndonos hasta adentro con Dios. Pero allí es donde pues es parte del precio que se paga, ¿verdad? Y eso nos va a hacer saber cuánto vale Jesús para nosotros. Historias que oí de primera mano. Por ejemplo, yo pues estudié música en esos días y alguien conectado con la academia de música donde yo estudié, era amigo de unas personas que empezaron a ir a nuestra iglesia. Y no Vida Cristiana, antes que empezara Vida Cristiana, donde nosotros asistíamos, donde empezamos, una buena iglesia llena del Espíritu Santo. Pero fíjense que estas chicas nos contaron que hubo una gran visitación en la iglesia donde ellas iban, que era una iglesia tradicional, y el Espíritu Santo se derramó y mucha gente fue bautizada con el Espíritu Santo y con el don de hablar en otras lenguas. Ellas entre otros, y empezaron a hablar en otras lenguas y se empezó a manifestar el Señor y fue una cosa maravillosa. Entonces, ideológicamente hablando, se partió en dos la iglesia, ¿verdad? Los que tenían la experiencia y querían seguir adelante por ese camino, y los que no tenían la experiencia y empezaron a resentirlo y empezaron a aborrecer a las personas que sí estaban hablando en lenguas, porque se supone que en su doctrina de ellos eso no existe. Entonces, bueno, para hacerles corta la historia, estas chicas terminaron ahí con nosotros en la iglesia. Y les digo, miren, y el chico pues que estaba en la academia de música que yo conocía, no dice, él tenía una posición en su iglesia y dice, prefirió quedarse con la posición que tenía en su iglesia que seguir adelante metiéndose en el río del Espíritu Santo. Y uno piensa, ¿verdad? Ajá, así es que ese es el valor que tienen las cosas divinas para algunas personas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Para algunos Cristo vale mucho y lo dan todo por Cristo y por todo el camino que el Señor nos da, ¿verdad? Para otros, cuando llega el momento de la prueba, realmente es evidente que Cristo pues no tiene un valor tan alto, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Aquí pues ustedes ya vinieron a un lugar en donde por la gracia y misericordia de Dios enseñamos toda la estatura del Señor Jesucristo. No hay esa clase de batallas. Casi por regla general la gente preciosa que se nos va añadiendo
por regla general van a encontrar algo que no tenían, no sabían que existía y quieren. Pero hay otros ambientes cristianos en donde Dios empieza a visitar individuos y están dentro de un ambiente en donde mucho de esa gente no quiere o no están dispuestos a pagar ningún tipo de precio. Bueno, pues es que hay un precio que pagar. Uno dice por ahí, Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas, dice. Y a la iglesia de la Odisea le dijo el Señor, por tanto te aconsejo que de mí compres. ¿Se acuerdan? Oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Y entonces, bueno, va a suceder que la gente que elige irse quedando en esferas, digamos, que nosotros ya vamos dejando atrás, después nos dejan en paz, pero cuando eso pasa se voltean en contra de nuestra verdad y nos aborrecen también. Y no es porque no estemos buscando a Dios, al contrario, es porque sí lo estamos buscando. ¿Lo ven? Así es que Jesús les está diciendo esto. Les está diciendo, ahí van a ver cómo me van a aborrecer a mí. Están a horas de ver lo que me van a hacer y los abusos que van a cometer conmigo. Pero Jesús, pues, como les digo, no solo se los está diciendo para que ellos sepan a qué atenerse. No, se los está diciendo porque les está diciendo, ahora si quieren estar donde yo estoy, no se van a librar, chicos. Amén. Y miren, cuando Cristo ha crecido lo suficiente en uno, es un privilegio, es un gozo. Amén. Pagar, además, cualquier precio que paguemos no es ni digno de compararse con el precio que pagó Jesús para nuestro rescate. Es un privilegio. Bueno, el hecho es que verso 19, Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O a lo mejor lo conocen a un nivel, pero pues no lo conocen a otro nivel, ¿verdad? Verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y Jesús, su ministerio se concentró en la tierra de Israel. Y por eso fue que en el año 70 Dios no evitó que llegaran los romanos. Ahora, por la historia saben que hubo una serie de revoltosos ahí en Israel en esos días, los celotes y gente así que se levantó en contra del poder de los romanos, y esa no es una buena idea. Pues en tiempos del Imperio Romano esa no era una muy buena idea, y ahí fue donde mandaron sus escuadrones de soldados y mandaron a Tito, el general, a apaciguar esta rebelión, esta revolución. Y en ese proceso fue que vinieron pues los romanos y destruyeron el templo y destruyeron Jerusalén y fueron esparcidos muchos, y fue una cosa catastrófica, totalmente catastrófica. Pero Dios estaba detrás todo el tiempo, porque, o sea, ¿a qué otra nación le dio Dios testimonio de sí mismo como a la nación de Israel? Número uno, cuando habló con ellos y entró en pacto con ellos en el monte de Sinaí y los condujo por todo el desierto hasta la tierra de Canaán. Y número dos, teniendo a Jesús en persona recorriendo sus calles. Amén. Ahí en tierra de Israel. Ahora, extrapolemos este principio, porque hoy el evangelio ha llegado a todo el mundo. Le guste o no a la gente, todo el mundo tiene un radio, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene internet, algo. Y si son tribus de esas aisladas en quién sabe qué rincón de una selva recóndita, pues los misioneros son muy listos. Lo que hacen es que sobrevuelan esos lugares y les tiran tratados o les tiran algo desde la avioneta, algo hacen. Pero el evangelio ha llegado a todo el mundo.
Entonces, Dios lidió con Israel en el año 70. Cuando sea la gran tribulación, Dios va a lidiar con todo el planeta Tierra, porque no hay un solo rincón de todo el planeta que no tenga testimonio de Jesucristo. Amén. Así va a ser. Ok, pero bueno, déjenme explicarles otra cosilla acá. El hecho de que el Señor nos escogió de entre el mundo y nos apartó para sí. Pero solo quiero recordarles un principio precioso, entre paréntesis. Pero ¿se acuerdan del tabernáculo? El santuario. Se recordarán que estaba hecho con tablas de madera de acacia, que estaban unidas por 5 barras conectoras, 4 barras visibles, una barra interior, digamos, invisible. Esta era la estructura que estaba hecha con esas tablas de madera de acacia. Y estaban todas conectadas y tenían goznes. Era una cosa maravillosa como la hicieron para que se ensamblara y para que la pudieran desarmar también cada vez que tenían que seguir adelante en su marcha por el desierto. Pero estas tablas de madera de acacia cubiertas de oro descansaban sobre basas de plata. Aquí había 2 basas por tabla. Entonces había basas de plata separando toda esta estructura del polvo de la tierra o del suelo. Ya eso significa que toda esta estructura estaba, por así decirlo, levantada por encima del suelo, por encima del polvo. Una vez el Señor nos salva, el Señor pone esas basas de plata debajo de nuestros pies. Y a partir del día de nuestra salvación hay algo separándonos del polvo de este mundo. Amén. Hay algo separándonos del polvo de este mundo, ¿sí? Así es que ya desde allí ya somos bichos raros. Desde allí ya estamos nadando en contra de la corriente de este mundo. Desde allí empiezan a generarse cambios que hacen que los demás noten una transformación en nuestra vida y algunos van a decir, yo quiero lo que tú tienes, pero otros van a decir, ¿y a ti qué te pasó? Y ahí es donde empieza uno a pagar un precio, ¿verdad? En el nivel que sea, y a ser aborrecido por otros. Bueno, y como les digo, y no solo por los paganos, por algunos cristianos también que prefirieron estacionarse en la puerta y no seguir adelante caminando con Dios. Así es que, bueno, versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y ese es el Salmo 69, escrito por David proféticamente. Por supuesto, David pasó por experiencias también que lo hicieron escribir eso. Bueno, luego, esto ya lo vimos, vuelve a insertar el hecho que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, sigamos, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dicho en otras palabras, para que no se ofendan. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Lo ven? O sea, todo el tiempo estaba hablando no solamente de los gentiles o los paganos, la gente del mundo. También estaba hablando de los religiosos. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hay gente con mucho celo religioso que cuando lo ve a uno hablar en otras lenguas le dice cosas y le hace cosas y creen que ellos son los que están sirviendo al Señor y le están haciendo a Dios un gran favor. Bueno, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho.
Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Así es que miren la balanza. Por un lado, van a pagar un precio, pero por el otro lado, no están solos, tienen al Espíritu Santo, con ustedes. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es que, bueno, recordemos que están platicando, van camino de la última Pascua al Getsemaní. Y Jesús está dándole a sus discípulos toda esta maravillosa instrucción. Él no está lamentando lo que le va a pasar. Él no está diciéndoles, no, ahorita no me molesten, me tengo que concentrar porque voy a pasar por una cosa muy fuerte dentro de no mucho tiempo. No, Él sigue dándose, Él sigue dando, ¿verdad? Aún en la cruz del Calvario Él siguió dándose, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya veremos todo lo que habló Jesús estando ya clavado en la cruz. Bueno, y hay un quinto principio que Jesús tocó, o una quinta lección que Jesús les dio acá, y es la siguiente. Espérenme, déjenme ver. No, es que ya sé qué hice. El número 3 es guardar la palabra para permanecer en Cristo. Perdón. Esto no les altera en nada sus notas, porque esto es lo que ya habíamos visto. Guardar la palabra. Perdón. Ahí está. Guardar la palabra. El número 5 es padecer. Para llegar al Padre. Voy a poner aquí camino. Camino al Padre. Al nivel del Padre, al ámbito del Padre, a la gloria del Padre. Amén. A la gloria no engendrada, al poder de resurrección del Padre. Ahí lo entiende uno mejor. Pues sí, si va a haber resurrección, algo se tuvo que haber muerto antes, si no, no hay nada que resucitar, ¿no? Por eso el camino. Antes de la exaltación viene la humillación y el quebrantamiento de espíritu. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser humillados? ¿Por qué tenemos que padecer de alguna manera? Porque el Señor quiere manifestar su gloria de resurrección en nuestra vida. Pero si nada se está muriendo, no hay nada que se pueda resucitar allí. Amén. Qué sabio es Dios, ¿verdad? Qué sabios son sus caminos. Ok, yo los confundí ahí, pero ya corregimos aquí todo esto. Entonces, Juan 16, del 16 al 38. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Y sí llama la atención que hasta aquí todavía no estaban entendiendo estas palabras. Y a estas alturas Jesús les dijo que Él va a morir y va a resucitar. Y ya se los dijo varias veces, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que muchas veces hasta que no vemos que suceda, no cobra vida. Esto no se nos alumbra el entendimiento. Ese es el plano en el que estaban los discípulos todavía. Hasta aquí todavía todo eso era teórico. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esto aplicándolo a nosotros, eso pasa muchas veces. Hay gente que
tiene unas ganas de decirnos quién sabe qué barbaridades, hasta que no nos las dice no están contentos. Y entonces nosotros estamos padeciendo, sufriendo, estamos siendo humillados, vituperados, y ellos están felices. Pero ¿saben qué? No dura mucho. Porque cuando nos dejamos matar, al rato el Señor viene y nos resucita. Entonces los gozosos vamos a ser nosotros. Verso 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y es que esa revelación de la naturaleza de Cristo les llegó hasta después de la resurrección y cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces todo esto cobró vida, ¿verdad? Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y esto es cuando Jesús haya sido resucitado y ellos puedan entender con total claridad todas sus palabras. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? No han visto nada aún, chicos, porque todavía están del lado de la teoría. Espérense cuando venga el poder de resurrección y venga el Espíritu Santo sobre ustedes y tengan la experiencia. Entonces Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, a ustedes les va a tocar su parte en esta aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y sí, pues quien padeció en la cruz fue Jesús, pero sus discípulos padecieron el hecho de que su maestro, su Señor, aquel en quien habían depositado todo en su vida, les estaba siendo quitado y estaba siendo humillado y estaba siendo asesinado en manos de los soldados romanos. Así es que ellos padecieron eso también. Pero lo que Jesús está diciendo es: espérense que vean, espérense que tengan la experiencia y van a ser introducidos a un mundo completamente infinito en el que todavía no están. Bueno, estas son las lecciones que Jesús les fue dando camino al Getsemaní. Luego llegó Jesús, llegaron sus discípulos con él y llegó al Getsemaní. Y no creo que hayan olvidado este tremendo principio, pero la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Y si han visto una de esas de antiguas, se trata de una piedra grandísima, que es la base como cóncava, y otra piedra arriba para machacar las olivas y poder extraerles el aceite que las olivas tienen. Eso es lo que significa Getsemaní. Y pues Jesús tenía que irse a su prensa de olivas, ¿verdad? Y a sus discípulos con él. Así es que si vamos a morir y a resucitar juntamente con Cristo, pues no nos vamos a escapar de ser destripados de vez en cuando.
Pero lo hermoso es que es allí donde obtenemos el aceite extra para nuestras lámparas. De estas experiencias personales que nos hacen confiar más en Dios, acercarnos más a Dios, depender más de Dios. Es allí donde vamos obteniendo el aceite extra que va a hacer que nuestras lámparas estén encendidas. Con Dios no se camina en teoría. A Dios no se le conoce en teoría. Necesitamos conocerlo por experiencia. Amén. Y aceite del Espíritu Santo, solo que nos destripen como olivas, vamos a tener suficiente aceite de experiencia viviente para que nuestras lámparas estén siempre encendidas. Entonces, solo vamos a dejar introducido esto por razones del tiempo, pero ocurre algo tremendo. En Getsemaní, Jesús ora. Y aquí confiamos en la información que nos da el Evangelio de Juan para discernir qué hizo primero. Jesús ora, 2 puntos. Número 1, por nosotros. Y número 2, por Él mismo. Miren qué diferente a los sacerdotes que había sobre la faz de la tierra. ¿Se recuerdan los sacerdotes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento? Primero tenían que ofrecer una ofrenda por ellos mismos. Primero tenían que ofrecer un becerro. Y ellos tenían que lavarse las manos, tenían que ofrecer un becerro o un carnero para expiar su propia culpa. Y entonces poder quemar el incienso, encender las lámparas y poder atender a la gente, al pueblo que traía sus ofrendas. Porque ellos eran seres humanos, finitos, mortales, imperfectos, igual de culpables que el resto de la gente, aunque con un llamado especial dado por Dios. Amén. Jesús, Él no tiene que ponerse a cuentas con Dios primero para servirnos a nosotros después. Entonces me encantan estos detalles porque Jesús primero oró por nosotros, después se ocupó de Él. Amén. Y ya hemos estudiado eso, pero vamos a volver a estudiarlo. Así es que quiero que estudiemos en Juan 17 esta oración que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Tenemos unos minutillos. Puede ser que si logremos en breve hacer el capítulo 17, que se explica solo es de recorrerlo juntos, ¿verdad? Pero Jesús oró por nosotros. Capítulo 17, verso 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Ahora esto lo dijo en voz alta. Seguro, pues por supuesto le está hablando a Dios y su intención es que Dios lo oiga. Pero es obvio que su intención era que sus discípulos lo escucharan también orando. ¿Cómo sabemos que oró en voz alta? Bueno, en cuántas otras ocasiones dice que Jesús se fue al monte a orar y no sabemos absolutamente nada de lo que estaba orando. Pero en esta ocasión sabemos absolutamente todo lo que estaba pidiendo. Quiere decir que Juan estaba por allí y Juan escuchó y tomó nota y lo registró. Entonces la intención de Jesús era que nosotros oyéramos también la oración que él estaba haciéndole al Padre. Amén. Y miren, es válido. Uno no ora para que la gente lo oiga a uno con la intención de que la gente piense que uno es muy piadoso y muy espiritual. Ahí ya tuvimos nuestra recompensa. Ya la gente nos oyó, Dios no oyó, pero ni una sílaba de lo que dijimos, con una actitud así. Amén. Pero también hay momentos en donde podemos orar en voz alta a Dios con un corazón limpio y sincero, y de paso con la intención que los demás escuchen y aprendan. Amén. Eso sí es válido. Ok, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo es importantísimo. La vida eterna es tener una experiencia con Dios. Y una vez la tenemos, podemos decir que conocemos en el grado que sea a Dios el Padre y a Jesucristo el mediador, el redentor,
quién es quien nos da la experiencia. Amén. Pero esta es la vida eterna. Teorías, religión, saber acerca de Dios, ir mecánicamente a una iglesia una vez a la semana, eso no es vida eterna. En muchos casos ahí solo están tratando de acallar su conciencia para seguir haciendo lo mismo el día lunes. Amén. Pero vida eterna es conocerlo, y a Dios se le conoce por experiencia. Entonces dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y estudiamos eso cuando estudiamos a Jesucristo en la eternidad, antes de que el verbo fuera encarnado, ¿verdad? Dice manifestar aquí en la tierra. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Y ahí se resume el ministerio del Señor Jesucristo. He manifestado tu nombre, he dado a conocer tu nombre, tu naturaleza, tu poder, tu carácter, tu autoridad, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu voluntad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Tuyos eran y me los diste. Quiere decir que ustedes y yo le pertenecíamos a Dios el Padre desde allá atrás. Amén. Dios el Padre fue quien nos entregó a Jesús para que Jesús nos salvara y nos redimiera. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y su oración es por todas esas semillas que hicieron una elección, echando su piedrita, dándole su voto al Señor Jesucristo allá atrás en la eternidad. Amén. El Señor ha venido a salvar, a recoger a todas esas personitas, y todavía está recogiendo a todas las que quedan, que son los de la hora undécima. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, hay personas por las que Él no está orando aquí. Por los que me diste, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Mire qué cosa, pues todavía estaba, iba a estar todavía por un par de horas. Estaba, pero ya no estaba. De allí su gozo, su paz, ¿verdad? O sea, Él está aquí abajo, pero por el otro lado dice el Evangelio de Juan: Jesucristo está en el seno del Padre, ¿verdad? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Uno en propósito, uno en visión, uno en determinación, para que el objeto de su amor, del amor de todos estos, sea uno y el mismo. Ahí el Señor, este uno no significa que nos está uniformando y que todos tenemos que hablar igual, actuar igual, ser igual. No, está hablando de uno en propósito, uno en espíritu. ¿Se acuerdan que en el aposento alto los 120 estaban unánimes, juntos? Un solo corazón, una sola determinación, un solo deseo. Eso es uno. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino esta tremenda excepción que se llama Judas, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Bueno, verso 13. En otras palabras, les estoy hablando, yo sé que ahorita todo es teórico, pero nada más espérense a que venga el poder de resurrección de Dios y sean bautizados por el Espíritu Santo. Su gozo va a estar completo, porque van a poder unir esa experiencia a todo lo que yo les he hablado, y todo va a cobrar vida. Amén.
Verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Porque pues el mal va a ser de mucho provecho, va a ser un servidor fiel que los va a ayudar a crecer y a madurar. Así es que guárdalos del mal, pero no los saques del mundo. Necesitan un poquito más de fricciones y de presiones para llegar a donde deben. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Todo lo que yo estoy haciendo, entregándome, rindiéndome de manera completa, es porque es de provecho para ellos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué creen? Ahí estamos ustedes y yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Una sola voluntad, un solo propósito. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entre paréntesis, qué pena que haya tantos movimientos cristianos en donde los propósitos y las voluntades como que empiezan a irse por otro lado. Ustedes saben, no, en nuestro país no se ve esto que voy a mencionar, pero sí se ve en otros países, la manera como se ha politizado la iglesia. Pero estamos hablando de países en donde ya el cristianismo ya, ¿qué les digo? Se fue para arriba, topó y ya viene para abajo. Y de repente como que los propósitos de la iglesia son otros, ¿verdad? Y mezclan política y mezclan un montón de cosas. Ahí ya no estamos siendo uno, porque ese no es el propósito, la visión, la razón de ser de las cosas. Y así pues se van mezclando otras cosas que van haciendo que ya no haya unidad de propósito y de que el objeto de nuestro amor sea exactamente el mismo, ¿verdad? Bueno, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Todo lo que necesitan lo tienen. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y estando Cristo en nosotros, como no se va a poder, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Oyó eso? Quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo. Eso quiero. Esa es mi voluntad, ese es mi deseo, ese es mi placer. Esa es la voluntad de Dios. Que estemos eternamente donde Él está y que yo recuerde, el trono de Dios y el Cordero están en la nueva ciudad. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque tu nombre es eterno, infinito, inagotable. Nunca van a dejar de conocer tu nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Qué cosa más maravillosa? Entonces, el sentido de llevarnos Jesús a todos por el mismo camino, por supuesto con las variantes peculiares a cada quien, ¿verdad? Pero vamos por el mismo camino. Esto es para que el objeto del amor de todos nosotros sea el mismo, nuestro propósito sea el mismo, la dirección en la que vamos caminando sea la misma, la pasión de nuestro corazón sea la misma. Amén. Eso. Y teniendo a Jesús, pues por supuesto que es posible, ¿verdad? Es cuando tenemos ídolos en el corazón, pequeños diosesitos en el corazón, a los que todavía les rendimos pleitesía, que empiezan los pleitos y las desavenencias y los malos entendidos y los enojos y las cosas. Amén. Pero si logramos lidiar con todos esos diosesitos falsos que tenemos adentro, no hay por qué no seguir caminando todos en unidad de propósito. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere para todos nosotros. Así es que qué importante, porque miren el momento en el que Jesús oró esto.
Y ahí nos incluyó a nosotros, los que han de creer después de mí, después de estos, ¿verdad? Amén. Esa es la primera oración que hizo. Y luego pues la otra semana vamos a regresar a la oración que él hizo por él mismo ahí en el Getsemaní, pero primero oró por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, dejémoslo ahí. Ya se acabó nuestro tiempo. Gracias a Dios por Jesucristo. Así es que, bueno, démosle un aplauso de gratitud al Señor, con todo el corazón, con sinceridad. Gracias, Jesús, aleluya. Y gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pongámonos en pie y démosle toda la gloria al Señor. Oh Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria, Señor Jesús. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Amén. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te damos gracias por enseñarnos, instruirnos, por mostrarnos el camino por el que debemos andar y por darnos todo lo que necesitamos para poder alcanzar la meta, Señor. Tú en nosotros, nosotros estamos en ti, tú estás en el Padre. Eso nos pone a nosotros en el Padre también. Tenemos tu Espíritu Santo, tenemos tu poder de resurrección operando en nosotros. Oh Señor Jesús, y además estas palabras que hablaste, que oraste, incluyéndonos a nosotros. Señor, haznos librarnos, Señor, de todas estas imágenes, diosesitos que tenemos en el corazón, y haznos caminar, Señor, en unidad de propósito. Señor, todos con la misma determinación, la misma visión, la misma meta delante de nosotros, Señor, ayudándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos en los otros. Ayúdanos a caminar en esta maravillosa unidad espiritual que viene únicamente por ti, Señor Jesús, te lo pedimos. Y Señor, gracias pues por tu palabra, por tus palabras, por tu Espíritu Santo y por las experiencias espirituales que nos ayudan a conocerte a ti de una manera completa. Señor, gracias por este día. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que vas a terminar de hacer, a perfeccionar en nosotros. Y a ti te damos toda la gloria, Señor. En tu precioso nombre oramos. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, gracias, Señor. Bueno, gloria al Señor. Seguimos la otra semana, Dios mediante. Dios los bendiga y gracias.